Hoy les vengo a presentar el tema que le correspondió a mi grupo, es la comunidad LGTBI, y mi grupo está conformado por Daniela Parada, Hans García, David Duque y quien les habla, Caterine Conde. Bueno, vamos a hablar sobre las siglas LGBTIQ. L es por las personas lesbianas, aquellas mujeres que sienten atracción por personas del mismo género. La G por gays, hombres que sienten la atracción hacia personas del mismo género. Se decide utilizar el término lesbiana y gay en vez del término homosexual, debido a que la palabra homosexual es utilizada con una connotación patológica. B por las personas bisexuales, que sienten atracción tanto hacia hombres como hacia mujeres. T engloba los términos transgénero, transexual y travesti. Transgénero son aquellas personas que se sienten identificadas con el género opuesto. Transexual son aquellas personas transgénero que se someten a cambios físicos mediante intervenciones quirúrgicas o tratamientos con hormonas. Y travestis son aquellas personas que se visten y se comportan como el género opuesto. No necesariamente estas personas son homosexuales. Y es por personas intersexuales, son aquellas personas que nacen con una ambigüedad de género, es decir, nacen con cromosomas y con genitales tanto de hombre como de mujer. Q es el término queer, que es utilizado para aquellas personas que no se quieren clasificar con las etiquetas tradicionales, simplemente quieren vivir su identidad de género de una manera libre, sin etiquetas. Y más, este símbolo es utilizado para aquellas minorías dentro de la comunidad LGTBI, como las personas asexuales, que sienten bajo o nulo interés en el sexo, las demisexuales, que necesitan conocer muy bien a una persona para llegar a sentir atracción, y las pansexuales o omnisexuales, que sienten atracción hacia una persona sin importar su identidad de género. Bueno, para continuar vamos a hablar de la definición de cada uno de los colores que representa al grupo LGTBIQ+. El rojo es el sexo biológico. Está asociado a aspectos físicos que se pueden observar de forma objetiva, como lo son cromosomas, hormonas, órganos, entre otros. El color naranja representa el género. Es una construcción social asociada a la división binaria del sexo biológico. Es lo que la sociedad espera de cada uno de los hombres y mujeres de la sociedad. El color amarillo representa la identidad de género. Es la vivencia del género tal como una persona lo siente. No tiene por qué corresponder con el sexo biológico. Va más allá de lo trascendental. Bueno, el color verde representa la expresión de género. Es el modo en que cada uno elige expresar su identidad de género. Se manifiesta a través del nombre, la vestimenta, las actitudes, nuestra personalidad, entre muchos otros. El color azul es la orientación sexual. Es la atracción física, emocional o erótica que resalta a una persona, sea hombre o mujer, afectiva o espiritualmente hacia otra persona del mismo sexo o de otro. La historia LGTBI está relacionada con las personas hetero, homosexuales, gays, entre otras, lesbianas. Bueno, esta a lo largo del tiempo ha dejado una simultánea situaciones sociopolíticas que cambiaron su forma de vivir, su forma de estar en la sociedad. Y bueno, a medida del tiempo se dieron acontecimientos en varias partes de Europa y en el mundo. En la antigüedad, la homosexualidad y los bisexuales no eran bien vistos. En esta no se cambiaba el matrimonio por nada, porque el matrimonio era una parte fundamental para heredar tierras y tener poderío militar. En Grecia las primeras prácticas homosexuales se dieron y se mostraron en libros, en pequeños escritos donde se mostraba la homosexualidad, y decían que tampoco el matrimonio, la homosexualidad cambiaba los matrimonios heterosexuales. En Mesopotamia también sigue otro acontecimiento
que eran entre hombres con muchachos, aproximadamente en los años 3000 años antes de Cristo, por los sumerios. También hay acontecimientos en China. En China era también mal visto estas situaciones homosexuales, en donde eran castigadas y sin libertad, en donde también se vieron acontecimientos de lesbianas y gays, y en muchas otras partes de Europa. También estamos hablando del siglo XV al siglo V, al siglo XV, que se dio en América, donde las tribus, más de 100 tribus como las aztecas, las incas, los toltecas y los aztecas tenían una serie de acontecimientos con esta práctica homosexual. Bueno, en los aztecas no era muy bien vista esto, los mataban, era su castigo. A los hombres les traían los órganos por medio del ano, y a las mujeres las golpeaban hasta matar a la lesbiana. Los mayas pueden decirse que eran un poco más relativos en esta práctica, serán como más, pero también tenían una consecuencia que era quemarlas en una hoguera, pero en sus fiestas, para el matrimonio, los jefes de las tribus en sus ciudades le buscaban esclavos para que sus hijos se aparearan como una despedida de soltero antes del prematrimonio. Bueno, los toltecas, que también es una tribu americana, bueno, estas eran más extremadamente como dada la homosexualidad, y veían y sorprendían a los aztecas con sus bailes eróticos. Bueno, también está el imperio inca, que a diferencia de todas estas tribus, ellos aceptaban la homosexualidad, y sus conceptos de carácter eran religiosos y sagrados. Bueno, en la antigua Roma también se daban, bueno, ahí sí eran buen vista los homosexuales, ya que los amos tomaban el papel de activos y los esclavos el papel de pasivos, en donde también se vieron prácticas homosexuales como prostíbulos de hombres. Bueno, ya en el cambio de tiempo en Europa, en la Edad Media, estas leyes fueron cambiando por la caída del Imperio Romano en Occidente, en donde ya comenzaron las persecuciones homosexuales. En Asia, en los países musulmanes, también era bien vista, pero solamente si lo hacían en privado. Bueno, ya en Europa, en el siglo XVII y siglo XVIII, comenzaron las subculturas homosexuales a levantarse. En Ámsterdam, en Inglaterra, en muchos países de Inglaterra comenzaron a levantarse, en Alemania. Bueno, ya en Alemania, en 1840, 1943, ya se había propagado esta parte de la homosexualidad, pero por la República de Wilken, que era un gobernador de allá, habían ya liberado a los homosexuales como tal. Todavía había opresión, pero era menos. Pero con la llegada de los nazis y los fascistas, comenzaron a perseguir a estos homosexuales, diciendo que era un acto sobrenatural en ellos, y que los actos con perros también eran sobrenatural, los privaban de la libertad y los llevaban hasta la muerte. Lo mismo hacían la URSS, que son la Unión Soviética, los países soviéticos, que era parecido a lo que hacían los nazis con los fascistas. También está la parte biomédica, que ya se comenzaron a crear grupos LGTBI en todas las partes del mundo a protestar por esto. En el siglo XIX en Brasil, en el siglo XXI en México, entonces ya comenzaron a surgir estos grupos, y ahora en la actualidad ya vemos que ya tienen derechos. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre algunos actores que fueron pioneros para dar paso a la comunidad LGTBI. El primero es Silvia Rivera. Ella luchó por los derechos transgénero. También ella formó una institución para brindar apoyo a los jóvenes que no tuvieran hogar. También trabajó y luchó por la exclusión de las personas transgénero,
y creó una ley de la discriminación por no a la orientación sexual. El siguiente autor es Karl Heinrich. Él es pionero del movimiento gay moderno y también fue una de las primeras personas en reconocerse como gay. El tercero es Marsha Johnson. Ella fue una mujer transexual y luchó por la igualdad de género. También fue una figura del movimiento de la liberación gay. Por el cuarto tenemos a Josephine Baker. Ella se identificó como bisexual en su época y fue una mujer afroamericana. El quinto es Michel Dillon. Él fue el primer hombre en someterse a la filoplastia. ¿Qué es la filoplastia? La filoplastia es cuando una mujer, como tal que fue ella, se transformó en hombre, se empezó a hacer cirugías para quedar totalmente como hombre. Y también se sometió a terapia de testosterona. Por último tenemos a Virginia Woolf. Virginia fue una escritora femenina y también fue bisexual. Con la temática de las 12 personalidades encontramos a Bayard Rustin, quien fue un activista gay y asesor político del Dr. Martin Luther King. Juntos trabajaron en la Marcha de Washington de 1963 por los derechos civiles. Está también Eleanor Roosevelt, quien es una consagrada filántropa, promovió el activismo y además de eso dirigió el comité para escribir el borrador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Encontramos a Frida Kahlo, una talentosa pintora que trató temas tabú como la sexualidad, el dolor y estándares de belleza femeninos. Encontramos a Nancy Cárdenas, que fue una escritora, guionista y directora, quien escribió y dirigió obras de teatro con temática gay y lésbica. Además trabajó en la lucha contra los perjuicios de las personas homosexuales y a favor de la igualdad de los derechos para todos de México. Encontramos también a Simone Nicoli, quien es considerado un héroe en Sudáfrica debido a su trabajo por los derechos de las personas gays y lesbianas. Fundó la organización GLOW por sus siglas en inglés. Junto con esta organización se realizó el primer desfile del orgullo de Johannesburgo. También está Ifti Nassim, quien fue un poeta pakistaní que emigró a Estados Unidos huyendo de la persecución por su sexualidad. Se dice que la colección de poemas que él escribió es el primer libro de poemas escrito con temática gay que se ha publicado. También fundó la organización Samgat de Chicago, que buscaba ayudar a las personas de la comunidad de Asia Meridional. En 1996 fue conmemorado ya que fue aceptado en el Salón de la Fama Gay y Lésbico de Chicago. Bueno, para continuar vamos a hablar del sistema educativo de las personas LGTBIQ+, y del resto de la comunidad. Entonces, las sugerencias, recomendaciones y herramientas de intervención fueron pensadas desde una perspectiva vista del país de Uruguay. En este sentido, se resalta desde el Consejo Directivo Central CODICEN de Uruguay, que fue creado en el 2005 la Comisión de Educación Sexual. En este, el sentido es el cumplimiento de los compromisos surgidos de la aprobación de la Ley General de Educación, basada en el régimen o la Ley número 184337, que definió como línea transversal del sistema educativo la educación sexual, la educación en derechos y la educación en la salud. A su vez, según CODICEN, la sexualidad es una dimensión constituida de los seres humanos, integradora de la personalidad y en estrecha conexión con la vida afectiva, emocional y familiar de cada una de las personas. Partiendo de esta conceptualización, la Comisión de Educación Sexual desarrolló un abordaje integrado de la sexualidad en todos los subsistemas educativos
en la medida en que ésta constituye un eje clave del desarrollo en la infancia y en la adolescencia y basada en los derechos innegables de cada ser humano. Bueno, el decreto 608 del 2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital, estableció este decreto para el lineamiento de la política pública para garantizar la garantía del pleno de la plena de derechos de las personas lesbianas, gay y transgénicas, LGTBI, donde quieren generar la diversidad sexual de estas personas. Bueno, el acuerdo local 2 del 2012 de la Junta Administradora Local de Antonio Nariño, esta se hace para cumplir las funciones tales como analizar las principales problemáticas y reconocimiento y el establecimiento de garantías de los derechos de las personas del sector LGTBI y para formar y restablecer recomendaciones al respecto al conjunto de las administrativas. Esto se da para cumplir todos los acuerdos y los derechos mencionados anteriormente en las leyes. La directiva 004 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital, esta hace ejecutar acciones afirmativas para transformar prácticas institucionales que generan tratos discriminatorios y barreras de acceso a las personas del LGTBI o homosexuales, como mejor lo entiendan. Esto se hace para garantizar que no hayan maltratos ni discriminaciones a estas poblaciones. Seguidamente les vengo a hablar de la Directiva Conjunta 012 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta directiva establece los lineamientos para la implementación de estrategias laborales. Esta directiva trae un objetivo. El objetivo es eliminar la discriminación y orientación sexual e identidad de género de la comunidad LGTBI. También tenemos el acuerdo 371 del 2009 del Consejo de Bogotá. Este acuerdo establece los lineamientos para la garantía de los derechos de las personas, ya sea lesbiana, gay, bisexual y transgénero de esta comunidad. Lo que busca este acuerdo es que los derechos de la comunidad LGTBI no sean vulnerados, sino se lleven a cabo cada día. A raíz de la creación de un consejo consultivo para las políticas públicas para garantizar los derechos de las personas LGTBI, surgen ciertas interrogantes sobre si existe una incompatibilidad de estos funcionarios, miembros del Consejo Consultivo, para actuar como contratistas, consejeros o consultores externos para empresas que contraten con el distrito. Por esta razón se crea el concepto 662 de 2011 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de resolver estos interrogantes. En este concepto se establecen ciertas prohibiciones para las personas o los funcionarios miembros de este Consejo Consultivo. Estas prohibiciones dicen que estos funcionarios no pueden actuar como contratistas, consultores o asesores externos para empresas que busquen contratar con el Distrito Capital, con el fin de salvaguardar los intereses públicos de la comunidad, ya que al contratar con empresas externas, los intereses particulares de estas empresas pueden llegar a afectar los intereses públicos de estos funcionarios. Entonces, con este fin se crea este concepto para prohibir y delimitar las funciones de este Consejo Consultivo. Bueno, continuamos hablando sobre las políticas públicas. Encontramos la Directiva 1 de 2011 de la Secretaría Distrital de Educación.
la cual implementa un plan de transversalización de las políticas públicas por la garantía plena de derechos para las personas LGTBIQ+, y para las mujeres y para la equidad de género en el sector de educación del Distrito Capital. Ahora les voy a hablar del concepto 32409 del 2013. Este viene de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Qué nos dice este concepto? Que las personas pertenecen a la comunidad LGTBI tienen derecho a sacar su libreta militar. Ellos tienen derecho a pertenecer de este servicio. Este concepto nos habla de dos artículos, el artículo 13 y el artículo 25. ¿De qué nos habla el artículo 13? Que todas las personas nacen libres e iguales y gozan de los mismos derechos. Y el artículo 25 nos habla de que las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI tienen derecho a un trabajo en condiciones de dignidad y justas, que no pueden ser rechazados por ninguna empresa. Este concepto tiene un objetivo. El objetivo es superar la situación de desigualdad, de exclusión, discriminación, marginación. También a la igualdad de trato y oportunidades de dichas personas. O sea, que todas las empresas no deben ni marginarnos, ni rechazarnos, ni vulnerarlos por pertenecer a esta comunidad LGTBI. Ellos deben ser tratados justos e iguales como las demás personas. Con la resolución 94 de 2013 de la Secretaría Distrital de Gobierno se logra crear la mesa funcional del sector Gobierno, Seguridad y Convivencia para la implementación de la política pública LGTBI. La creación de esta mesa es fundamental, ya que con ella se logra crear un espacio de coordinación, concertación e implementación de dicha política, garantizando así la protección de los derechos de la población LGTBI. Dentro de las funciones de esta mesa está la de la planeación, ejecución y el seguimiento de todos los planes, proyectos y acciones concernientes al desarrollo de la política pública enfocados desde el sector gobierno, seguridad y convivencia. Asimismo, como definir el plan de actividades para que obtenga un desarrollo integral. También el seguimiento de este mismo plan de actividades, dar a conocer este plan de actividad, la socialización a todos los servidores y servidoras de las empresas sin importar el vínculo laboral que tengan, concernientes a la implementación de la política pública. También está la función de dar la retroalimentación de los resultados o de los logros alcanzados durante la implementación de la política pública a través de este plan de actividades. Estas son las funciones más importantes de esta mesa funcional enfocadas hacia el sector gobierno, seguridad y convivencia. Protocolo 1 del 2011 de la Secretaría Distrital de Planeación. Se expide el protocolo por una comunicación libre de sexismo para los profesionales de la comunicación de las entidades públicas y periodísticas del Distrito Capital, donde se habla de temas tales como los componentes del cambio de la comunicación y los ejes de acción por una comunicación libre de sexismos y de ataques al grupo LGTBIQ+. La circular 030 de 2019 de la Secretaría Distrital de Planeación se busca difundir e informar a los sectores administrativos distritales sobre el contenido de los reglamentos adoptados tanto por el Consejo Consultivo como por la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual. Esto debido a que la Dirección de Diversidad Sexual y la Secretaría Distrital de Planeación consideraron necesario la creación de un reglamento y la adoptación del mismo por parte tanto del Consejo Directivo como de la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual para su funcionamiento dentro de la implementación de las
políticas públicas para garantizar los derechos de la población LGTBI. Y asimismo, esta circular busca dar a conocer este reglamento como parte fundamental para completar la institucionalización de la política pública de la protección de los derechos de la comunidad LGTBI. Este es como prácticamente uno de los últimos pasos dentro de la normativa, dentro de los últimos cambios que ha sufrido durante diversos años estas políticas públicas, y para llegar a la implementación y a la aceptación de dichas políticas públicas para la protección y preservación de los derechos de la comunidad LGTBI. Encontramos el decreto 62 del 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Adopta la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y la comunidad LGTBIQ+ en general. Destaca también las identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital. Asimismo, señala que dicha política se aplica en el territorio de Bogotá y de su implementación sobre responsables de las entidades y organismos del sector central, descentralizado y de las localidades que conforman la administración distrital.